Nunca pensé que el peor día de mi vida iba a empezar con un tipo saludándome como si me conociera de toda la vida. «Hombre, ¿qué pasa, Marcos?», me dijo, saliendo del ascensor del edificio donde vive mi suegra, con una sonrisa confiada y la correa del perro en la mano. Yo no lo reconocí. Ni de vista. Me quedé mirándolo con cara de ¿quién coño eres? Pero él me miraba como si yo fuera el intruso. Bajó los ojos hacia el maletín que llevaba, me saludó otra vez con la cabeza y se fue calle abajo, silbando. No le di importancia. Pensé que se habría confundido de persona. Pero había algo raro. El tono. La familiaridad. Como si me hubiera visto 1000 veces. Como si supiera algo que yo no. Subí al tercero, al piso de la madre de Clara, mi mujer. Ella no estaba en casa, había salido al médico. Pero Clara sí. Me había dicho la noche anterior que iba allí a dejarle unas cosas a su madre. Y ahí estaba, en la cocina, como si no pasara nada, metiendo una bandeja de canelones en el horno y hablando por WhatsApp con esa expresión suya de ni me hables que estoy ocupada. ¿Quién era ese tío con el perro que bajaba ahora del ascensor? Le solté, sin pensarlo. Ella levantó la vista y me miró como si le hablara en chino. ¿Qué tío? Uno que me ha saludado por mi nombre, como si me conociera. Moreno, barba, 40 y pico. Tenía un perro pequeño, con arnés rojo. Se quedó pensativa, un poco tensa. Ni idea, será algún vecino. Aquí todos se conocen. No me convenció. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Esa pausa de 2 segundos. Ese parpadeo más lento de lo normal. Cosas que uno nota cuando lleva años con alguien. Pero no dije nada. Me senté a esperar a mi suegra, que por cierto nunca apareció. Después de 40 minutos, Clara dijo que ya se tenía que ir. Se puso la chaqueta, me dio un beso frío en la mejilla y bajó por las escaleras porque el ascensor estaba muy lento. Curioso, pensé. El ascensor acababa de funcionar perfectamente conmigo. Cuando bajé, solo por curiosidad, me asomé al portal para ver hacia dónde había ido. La vi justo doblando la esquina, acompañada del mismo tipo de antes. Él la esperaba apoyado en una moto, con 2 cafés en la mano. No es que se abrazaran. Ni se besaran. Ni siquiera se tocaron. Pero fue la forma en la que ella sonrió. Esa sonrisa que no le veía a Clara desde hacía meses. Una sonrisa relajada, de complicidad. De esas que ya no me dedica a mí. Ahí empezó todo. No fue un mensaje en el móvil. No fue una foto en la nube. Fue algo mucho más sutil y jodido, la forma en que mi mujer le sonrió a otro. Y ese fue el principio de las siguientes semanas que me cambiaron la vida. Cuando llegué a casa esa tarde no encendí la televisión ni miré el móvil como solía hacer. Me senté directamente en la mesa de la cocina, sin saber muy bien por qué, con los codos apoyados y la cabeza entre las manos. No tenía ninguna prueba de nada, pero dentro de mí algo se había movido. No era celos. No era paranoia. Era otra cosa. Era la sensación de que había algo que yo no sabía, pero que otro sí. Como si se hubiera abierto una conversación secreta sobre mi vida en la que yo no tenía acceso. La imagen de Clara sonriendo a ese tipo se me repetía como un eco. No me entraba en la cabeza que fuera algo casual. Y lo peor es que si era lo que empezaba a sospechar, no iba a enterarme por accidente. Ella no era de las que dejaban cabos sueltos. Siempre había sido muy meticulosa, muy cuidadosa, incluso para las cosas pequeñas. Si estaba ocultando algo, lo tenía todo perfectamente controlado. Durante los días siguientes actué como si no hubiera visto nada. Le hablé normal, incluso le propuse hacer cena juntos un par de veces. Ella aceptó,
pero con esa manera suya de aceptar sin entusiasmo, como si lo hiciera por protocolo. En la mesa, hablaba poco. Contestaba lo justo, preguntaba por mi trabajo con interés forzado y luego ponía excusas para irse a dormir temprano. Algo en su manera de existir había cambiado. Se arreglaba más para salir y menos para estar en casa. Usaba ropa interior nueva que yo no le había comprado. Se duchaba por la noche sin que lo hubiera hecho antes. Pero todo eso aún eran suposiciones. Podían ser mil cosas. Podía ser que se estuviera preparando para una infidelidad, pero también podía ser que estuviera cansada de mí y no sabía cómo decírmelo. Podía ser que estuviera en una crisis personal. El problema era que yo ya no confiaba en su versión de las cosas. Así que decidí dejar de mirar y empezar a averiguar. No soy un genio, ni tengo contactos, ni soy de esos tipos que instalan cámaras en los coches o espían desde los arbustos. Lo mío fue más simple. Pedí el viernes libre en el trabajo sin decirle nada. El jueves por la noche ella me avisó que al día siguiente iba a salir después del trabajo con unas compañeras, que no me esperara para cenar. Le dije que vale, sin darle importancia. Pero esa mañana no fui a trabajar. Me quedé en casa, esperé a que saliera, y luego me vestí sin prisas y bajé. Fui caminando hasta el metro, tomé la misma línea que ella, pero en dirección contraria, y después di un rodeo por el barrio donde estaba su oficina. A las 5:20, la vi salir con otra compañera. Estuvieron unos minutos charlando en la puerta, riéndose de algo, y luego su amiga se fue hacia el metro. Clara se quedó ahí, en la esquina, mirando el móvil. A los 3 minutos apareció el mismo tipo de la otra vez, con una mochila al hombro y un casco de moto en la mano. Ella lo saludó con 2 besos, hablaron algo al oído, y luego caminaron juntos calle abajo. No lo seguí mucho. No hacía falta. Vi cómo entraban en un portal, uno de esos edificios nuevos con placas de cristal y recepción electrónica. No tenía ninguna duda de lo que estaba pasando. Me fui caminando sin pensar, con la cabeza pesada y la garganta seca. No sentí rabia todavía. Solo una especie de pausa interna, como cuando algo se rompe en silencio y ni siquiera hace ruido. Llegué a casa, me serví un vaso de vino y me senté otra vez en la cocina. No sabía si estaba más aliviado por saber la verdad o más jodido por haber tenido razón. Me quedé allí, pensando si era mejor fingir que no lo sabía y preparar algo en silencio o confrontarla esa misma noche. Cuando llegó, alrededor de las 10:30, venía con otra ropa distinta a la de la mañana. Lo primero que me dijo al entrar fue, «Qué raro verte despierto, pensé que ibas a estar dormido». Yo simplemente le contesté, «Hoy no fui a trabajar». Se quedó quieta unos segundos en el pasillo. La forma en la que se quitó el abrigo fue más lenta de lo normal. Se acercó, me miró de frente y preguntó, «¿Estás bien?». Y ahí fue cuando decidí dejar de fingir. Vi cómo salías del trabajo y te ibas con ese tipo, le dije sin levantar la voz, sin gritar. Solo lo solté, como si fuera una frase cualquiera. Entrasteis juntos en un edificio en Chamberí. No te seguisteis hasta la puerta de un restaurante ni de una cafetería. Entrasteis los dos, solos, sin mirar atrás. Ella no dijo nada. Ni negó, ni se alteró. Solo apoyó las llaves en la mesa, se sentó en la silla de enfrente y se quedó en silencio. Nos miramos durante casi un minuto entero. Hasta que habló. Vale. ¿Lo has visto? Así, sin rodeos. Ni no es lo que piensas, ni te lo puedo explicar. Lo reconoció sin luchar, como si ya estuviera resignada a que en algún momento iba a pasar. Me quedé mirándola, esperando que siguiera hablando, pero no dijo nada más. Yo tampoco. Nos quedamos así durante minutos, como dos desconocidos en una sala de espera. Al final, fue ella la que rompió el silencio de nuevo.
No quiero seguir mintiéndote. Hace meses que esto está mal. Entre nosotros, digo. Y yo ya no sabía cómo decírtelo. Entonces decidiste acostarte con otro, ¿no? No fue tan frío como eso. No lo busqué. Pasó. Y luego siguió pasando. La frialdad con la que lo decía me descolocaba. No había culpa en su tono. Tampoco arrogancia. Era como si lo contara porque no le quedaba otra, como quien lee un informe médico. Me levanté, agarré el vaso de vino, lo vacié de un trago y me apoyé contra la encimera. Le pregunté lo que necesitaba saber. ¿Hace cuánto? Desde junio. Era noviembre. 5 meses. ¿Quién es? Alguien del trabajo. No hace falta que te dé el nombre, ¿no? Lo he visto. Me saludó el otro día como si me conociera. Se llama Pablo, ¿verdad? No respondió, pero bajó la mirada. Esa fue la confirmación. No me salió gritarle. No me salió romper nada. Lo único que sentía en ese momento era una mezcla de náusea y vacío. No porque se hubiera acostado con otro, sino porque durante todo ese tiempo había seguido entrando a esta casa, mirándome a la cara, comiendo conmigo, durmiendo en mi cama como si nada. Me dijo que había querido parar, que no se atrevía, que no sabía cómo enfrentarse a la situación. Que seguía queriéndome, pero que no sabía si como antes. Y ahí lo entendí todo. No se trataba solo de sexo. Se trataba de algo mucho más jodido, ella ya no me veía como su pareja. Yo era parte de su vida, pero no su vida. Esa noche no dormimos juntos. Ella se quedó en el sofá. Yo cerré la puerta del dormitorio sin decir nada más. El silencio en la casa fue espeso, como si el aire se hubiera vuelto denso. Y mientras intentaba dormir, lo único que podía pensar era en que todo lo que había construido con ella estaba desmoronándose delante de mí sin necesidad de gritar, sin discusiones. Solo con verdades que llegaban demasiado tarde. La mañana siguiente fue peor que la noche anterior porque ya no existía la sorpresa, solo quedaba la certeza, y con ella una tensión constante que no se iba ni con café ni con silencio. Me levanté temprano, me duché sin ganas y me vestí como si fuera a trabajar aunque era sábado, más por necesidad de normalidad que por otra cosa. Clara seguía en el sofá cuando pasé por el salón, tapada con una manta fina, despierta, mirando al techo. No me dijo nada y yo tampoco. No fue por educación, fue porque cualquier palabra en ese momento iba a ser un detonante. Salí a comprar pan solo para tener un motivo para marcharme unos minutos, para respirar aire que no estuviera cargado de lo que había pasado la noche anterior. Mientras caminaba por la calle, empecé a notar cómo la rabia, esa que no sentía al descubrirlo, iba subiendo poco a poco, no en forma de gritos ni impulsos, sino como una presión constante en el pecho y en la cabeza, como si alguien me apretara desde dentro. Cuando volví, Clara estaba sentada en la mesa de la cocina, con un café frío entre las manos, esperando. Se notaba que llevaba rato ensayando lo que iba a decir. Me senté frente a ella y dejé la bolsa del pan a un lado. Ella fue la que habló primero. No sé cómo empezar esto sin pedirte perdón, dijo, pero sé que pedirte perdón no cambia nada. La miré durante unos segundos antes de contestar. Quería que entendiera que no iba a salvarla con palabras suaves. Empieza diciéndome la verdad completa, le dije. No la versión ordenada para que duela menos. La real. Suspiró largo y apoyó los codos en la mesa. Empezó como conversaciones en el trabajo. Nada raro al principio. Luego cafés, luego quedarnos más tarde. Yo sabía que estaba cruzando una línea mucho antes de acostarme con él. Y aún así lo hiciste. Sí. Dijo esa palabra sin levantar la voz, pero me golpeó más fuerte que cualquier discusión que hubiéramos tenido en años. Me levanté de la silla y di un par de vueltas por la cocina.
Me costaba mirarla sin sentir una mezcla de enfado y decepción. No era solo la infidelidad, era todo lo que venía detrás, toda la planificación, toda la convivencia falsa. ¿Sabes qué es lo que más me jode de todo esto? Le dije finalmente. No es que te acostaras con otro. Es que volvieras aquí como si nada, que organizaras cenas con mis padres, que hablaras de vacaciones, de proyectos, mientras estabas con él. Clara bajó la mirada. Tenía los ojos rojos, pero no lloraba. No quería perderte, dijo. Quería verme capaz de cortar con eso y seguir contigo como antes. Eso es mentira, contesté. Porque cuando alguien no quiere perder algo, no lo destruye todos los días durante 5 meses. Fue entonces cuando empezó a justificarse. Me habló de cómo se sentía invisible, de cómo yo siempre estaba cansado, de cómo nuestra relación se había vuelto plana, de cómo Pablo la escuchaba, la hacía sentir deseada. Cada frase era como una excusa envuelta para parecer profunda. No gritaba, no se defendía con agresividad, lo hacía con una calma casi clínica que me sacaba de quicio. ¿Sabes qué pasa? Le dije, apoyando las manos en la mesa e inclinándome hacia ella. Que ahora resulta que la culpa es mía porque tú decidiste follarte a otro. Clara reaccionó por primera vez con rabia. No me hables así, dijo, levantando la voz. No es tan simple. Claro que es simple, le respondí. Podías haber hablado conmigo. Podías haberte separado. Podías haber hecho 1000 cosas antes de mentirme cada día. La discusión empezó a subir de tono. Ella lloraba ya sin disimular, yo hablaba cada vez más alto, no por gusto, sino porque era la única forma que tenía de no explotar por dentro. En un momento dado, cuando empezó a decir que no sabía si todavía quería estar conmigo, sentí algo romperse del todo. Sin pensarlo, empujé la silla hacia atrás con tanta fuerza que cayó al suelo con un ruido seco. No la toqué, no la amenacé, pero el gesto bastó para que se callara. Nos quedamos mirándonos, respirando fuerte, conscientes de que habíamos cruzado un punto sin retorno. No vuelvas a traerlo a esta casa, le dije. No vuelvas a mentirme a la cara. Y no me pidas comprensión cuando lo que has hecho es tomarme por imbécil durante meses. Ella asintió varias veces, rápido, como si necesitara demostrar que estaba de acuerdo. Voy a dejarlo, dijo. Te lo prometo. Esa frase fue el detonante final. Me reí. No fue una risa por diversión, fue una carcajada tensa, amarga, que salió sola. Eso ya no lo decides tú, le respondí. Eso lo decido yo. Se hizo un silencio pesado. Clara me miraba como si no me reconociera. Por primera vez desde que empezó todo, fui yo el que tenía el control de la situación, y los dos lo sabíamos. Le dije que iba a salir, que necesitaba pensar, y me fui sin mirar atrás. Conduje durante casi 1 hora sin rumbo, por la M30, luego por calles que no suelo recorrer, hasta que acabé aparcando cerca de un polígono industrial, solo para poder sentarme en el coche y ordenar mis ideas. Ahí entendí que no quería una reconciliación a medias, ni promesas vagas, ni convertirse de golpe en la esposa arrepentida porque había sido descubierta. No quería seguir siendo el plan estable mientras ella se permitía experimentar por otro lado. Y tampoco quería venganza inmediata ni gestos impulsivos. Quería que sintiera las consecuencias reales de lo que había hecho, no solo a nivel emocional, sino en su día a día. Que entendiera que sus decisiones tenían un impacto más allá de una discusión intensa de fin de semana. Volví a casa por la tarde. Clara estaba sentada en el mismo sitio, con la misma taza vacía. Me miró nada más entrar. He pensado mucho, le dije. No voy a irme de casa. Tampoco voy a fingir que no ha pasado nada. Vamos a hacer esto de manera clara. Dime, contestó, casi en un susurro. Desde hoy, dormimos en habitaciones separadas.
No hay contacto físico, no hay cenas juntos, no hay vida de pareja. Y vas a llamar a ese tipo delante de mí y decirle que se acabó. Clara abrió la boca para protestar, pero se detuvo. Cogió el móvil con manos temblorosas, marcó el número y hizo exactamente lo que le pedí. Escuché su voz al otro lado, sorprendida, nerviosa. No intentó suavizarlo. Dijo que no volvieran a verse, que había tomado una decisión. Colgó y me miró esperando algo. No le di consuelo. Esto no significa que vayamos a seguir, le aclaré. Significa que a partir de ahora, las cosas se hacen de frente. Esa noche me encerré en el dormitorio y cerré la puerta con llave. Por primera vez desde que supe todo, dormí. Mal, pocas horas, pero dormí. Y en ese descanso incómodo empezó a tomar forma algo que hasta entonces no había querido admitir. Ya no se trataba solo de arreglar o no el matrimonio, se trataba de recuperar mi dignidad, de dejar de ser el espectador pasivo de una historia que otros estaban escribiendo por mí. La semana siguiente fue la más silenciosa que recuerdo desde que vivo en esta casa. No hubo gritos, ni discusiones, ni siquiera comentarios sarcásticos. Solo frases sueltas para hablar de temas prácticos. ¿Has pagado la luz? ¿Vas a estar en casa a la hora de la compra? ¿Has visto las llaves del coche? Clara y yo nos cruzábamos por el pasillo como si fuéramos compañeros de piso que apenas se soportan. En la cocina, cuando yo entraba, ella salía. En el baño, cuando escuchaba el ruido de la ducha, sabía que tenía que esperar hasta que todo estuviera en silencio. Ninguno de los dos tenía interés en fingir que esto era una pausa, una crisis momentánea. Era evidente que el vínculo se había roto. Lo que quedaba era convivencia, logística, un acuerdo tácito de no volver a mencionar lo que había pasado hasta que uno de los dos decidiera qué hacer con todo esto. Y yo ya lo sabía. Había tomado una decisión. Solo estaba esperando el momento oportuno para llevarla a cabo. No lo planeé de forma fría ni calculada. Fue más una necesidad que surgió una mañana, mientras tomaba café en la terraza. Miraba la calle, la misma que había visto 1000 veces desde ese balcón, y pensé que no podía seguir en esa casa ni un mes más. No podía seguir con esa mujer fingiendo que la rutina lo iba a arreglar. Me parecía una forma de castigo diario. Todo me recordaba a la traición, incluso los objetos. Las tazas, el sofá, las sábanas. Por eso, en lugar de seguir pensando, me senté en el ordenador y empecé a mover los hilos. Llamé a un abogado. No uno cualquiera. Un tipo que conocía desde hace años y que sabía cómo manejar estos temas con discreción y eficacia. Le pedí que me preparara todo lo necesario para un proceso rápido, sin rodeos. Quería que Clara supiera que no había vuelta atrás, que sus decisiones habían tenido consecuencias. Me preguntó si quería incluir pruebas. Le dije que no. No me interesaba exponerla ni arrastrarla por el barro. Lo que me interesaba era salir de ahí con la cabeza alta y el mínimo drama posible. Mientras él se encargaba de eso, yo empecé a planear el resto. Alquilé un trastero en las afueras de Madrid y empecé a sacar mis cosas poco a poco. Siempre lo hacía cuando ella no estaba. Aprovechaba sus horarios de trabajo y sus salidas para meter cajas en el maletero del coche. Ordenador, libros, ropa, documentos, todo lo que era mío fue desapareciendo de la casa sin que ella lo notara. Tardé una semana completa, pero cuando terminé, sentí una especie de alivio que no sentía desde hacía meses. Como si al menos una parte de mí ya estuviera fuera de ese lugar. Luego alquilé un piso pequeño en Lavapiés, amueblado, sin historia. Era temporal, pero suficiente para empezar de cero. El último movimiento lo hice un viernes. Era el día en que pensaba soltarlo todo. Me levanté temprano y llevé las últimas cosas al nuevo piso. Después pasé por la notaría para firmar unos documentos que el abogado me había preparado.
Me entregaron el sobre con la notificación oficial para Clara. No era necesario que se lo entregara en mano, pero decidí hacerlo igual. No quería que se enterara por un burofax. Tenía que ser yo quien se lo dijera. A las 8 de la noche estaba todo listo. Clara había llegado un poco antes. Se notaba que algo intuía, porque no estaba con la misma cara de siempre. Había tensión en su manera de moverse. Preparaba una tortilla en silencio, y yo la observaba desde el marco de la puerta. Cuando terminó, se sentó en la mesa y preguntó sin mirarme. ¿Vas a decirme algo? Sí, le respondí, dejando el sobre encima de la mesa. Ahí tienes la demanda de divorcio. Ella no lo abrió de inmediato. Lo miró durante unos segundos, como si fuera una broma de mal gusto. Luego levantó la vista y me miró fijamente. ¿Estás hablando en serio? Completamente. ¿Así, sin más? ¿Después de todo? Después de todo lo que has hecho, sí. He aguantado suficiente. No quiero seguir siendo tu respaldo emocional mientras te aclaras. Ya te aclaraste. Te acostaste con otro. Lo repetiste durante meses. Me mentiste en la cara. Lo perdonable se acabó. Ella bajó la mirada y se quedó callada. Yo pensé que iba a romper a llorar, a gritar, a lanzarme reproches. Pero lo único que dijo fue: no pensé que llegarías a esto tan rápido. Eso es porque me subestimaste. Creí que ibas a querer luchar por esto. Lo hice, sin saberlo. Lo hice cada día mientras tú te ibas con otro. Pero ya no. Se acabó. ¿Y qué esperas ahora? Que lo aceptes sin más. Espero que no pongas obstáculos. No quiero guerra, no quiero reproches, pero tampoco voy a negociar tu traición. ¿Dónde vas a ir? Ya no importa. Tengo otro lugar. Lo preparé todo. Me voy esta noche. Ella no respondió. Se levantó, recogió su plato y lo metió en el fregadero. Hizo todo como si lo hubiera ensayado, sin emoción, sin rabia. Me costaba creer que esa fuera la misma mujer con la que compartí 9 años. 9 putos años para acabar como dos desconocidos tramitando papeles. Subí al dormitorio por última vez. Revisé los armarios para asegurarme de que no quedaba nada mío. Metí las llaves de la casa en un sobre y lo dejé en la mesa del salón. Clara seguía en la cocina, con la mirada perdida. Me acerqué a la puerta y dije lo último que tenía que decirle. No me llames. No me escribas. Que el abogado hable contigo. No quiero seguir hablando contigo fuera de eso. Ella no me contestó. Ni una palabra. Me fui sin mirar atrás. Esa noche dormí en el piso nuevo, en una cama ajena, sin fotos en la pared, sin recuerdos. No fue una noche tranquila, pero tampoco fue amarga. Era una especie de respiro incómodo. Me dolía, claro que sí. Pero también sentía una paz que no había tenido en semanas. Por fin todo estaba en movimiento, y yo era quien llevaba el volante. La primera semana fuera de casa no fue liberadora ni triste, fue extraña. No sentía la urgencia de llorar, tampoco la tranquilidad de haberme librado de algo insoportable. Dormía mal, comía poco, trabajaba sin entusiasmo y evitaba hablar del tema con nadie. Algunos amigos sabían que algo pasaba porque les cancelé planes o les respondí con monosílabos por WhatsApp, pero nadie preguntó directamente. No tenía ganas de explicarle a nadie que me habían engañado durante meses mientras yo hacía la compra los sábados o preparaba cenas en casa como un idiota. Tampoco me interesaba escuchar opiniones, consejos o frases de ánimo. No quería apoyo, quería silencio y espacio. Lo único que me hacía bien era caminar por la ciudad sin rumbo. Me ponía los auriculares, elegía un disco al azar y caminaba durante horas. A veces acababa en el retiro,
otras en calles donde nunca había estado. Era como si necesitara ver cosas nuevas porque todo lo conocido me recordaba a Clara. Cada tienda, cada bar, cada parada de metro. Todo tenía su rastro. El abogado me llamó un jueves para decirme que Clara había respondido a la demanda sin objeciones. No iba a pelear por bienes, ni por el coche, ni por el piso. Tampoco iba a buscar indemnizaciones ni tratos especiales. Aceptaba el divorcio tal como estaba. Eso me desconcertó más de lo que esperaba. Pensé que al menos pondría alguna condición, que intentaría quedarse con algo, discutir algún punto, prolongar el proceso. Pero no. Todo indicaba que lo único que quería era salir de esto con la menor fricción posible. Y eso, en lugar de tranquilizarme, me hizo enfadarme. Porque entendí que no era solo culpa, era también indiferencia. Había llegado al punto de soltarlo todo sin resistencia, como si ya no le importara lo suficiente como para luchar por nada. El siguiente paso fue inevitable. Necesitábamos tener una última conversación. No una discusión, no un nuevo intento de salvar algo, sino una conversación real, directa, adulta. Le escribí un mensaje un sábado por la mañana. Le dije que quería verla para cerrar el asunto en persona. Me respondió a los 20 minutos. Vale. Dime dónde. Le propuse una cafetería en Goya, a medio camino entre su trabajo y mi nuevo piso. Quedamos el martes a las 6 de la tarde. Llegué 10 minutos antes, sin saber muy bien qué iba a decirle. No llevaba nada apuntado ni había preparado ningún discurso. Quería dejar que todo saliera solo. Ella llegó puntual. Iba vestida como siempre, con su estilo sobrio y limpio, y traía el pelo recogido. Se sentó frente a mí sin dar rodeos, pidió un café con leche y me miró esperando que yo hablara. No se la veía nerviosa ni a la defensiva. Parecía cansada, más del alma que del cuerpo. Yo respiré hondo y empecé. No te he citado aquí para discutir. No quiero reproches. Solo quiero entender qué pasó, pero de verdad. No quiero tus justificaciones para no quedar como una cabrona. Quiero que hables como si no me debieras nada, como si yo fuera un desconocido que te está preguntando por qué arruinaste tu matrimonio. Ella bajó la mirada y tardó unos segundos en responder. Después alzó la vista y dijo: Lo hice porque me sentía desconectada. Porque un día me di cuenta de que hablábamos como compañeros de piso, no como pareja. Porque me aburría. Porque me sentía sola. Porque no me atrevía a decírtelo. Porque cuando conocí a Pablo, me hizo sentir cosas que ya no sentía contigo. No fue por venganza ni por odio. Fue por cobardía. No había tono de drama ni intento de convencerme de nada. Lo dijo todo como si ya lo hubiera ensayado. No me hizo sentir lástima, ni ternura, ni comprensión. Me hizo sentir que todo lo que había creído durante los últimos años fue una especie de error de cálculo, un malentendido de mi parte. Me tomé un sorbo de café y le pregunté lo que más me rondaba en la cabeza. ¿Te enamoraste de él? No. Fue más físico que emocional, pero también había una especie de complicidad que no teníamos desde hacía tiempo. Me hizo sentir deseada, escuchada. Eso me bastó. ¿Y ahora? Ahora no quiero seguir viéndolo. Lo corté en serio. No por ti. Porque me di cuenta de que no me hacía bien. No quiero repetir esa historia con otro. ¿Y qué querías de mí entonces? ¿Que te perdonara? ¿Que hiciéramos terapia? ¿Que aguantara hasta que tú decidieras si me querías o no? No sabía qué quería. Por eso no hice nada. Por eso fingí. Pensé que se me pasaría. Que podía volver a ti como antes. ¿Y te importó alguna vez si eso me destrozaba? Sí, claro que sí. Pero no lo suficiente como para evitarlo. Esa es la verdad.
Nos quedamos en silencio unos segundos. La camarera pasó cerca y nos dejó la cuenta en la mesa sin pedirla. La miré de nuevo, con calma, y le dije lo último que me quedaba por decir. No te odio. No te deseo lo peor. Pero no quiero volver a verte en mi vida. No quiero llamadas dentro de 6 meses. No quiero mensajes de cumpleaños. No quiero cafés de nostalgia. Se acabó. Ella asintió sin protestar. Lo aceptó con la misma calma con la que aceptó el divorcio. Terminó su café de un trago, dejó unas monedas sobre el platito y se levantó. Me miró una última vez antes de irse. Espero que puedas estar bien. De verdad lo espero. No le respondí. Me quedé sentado hasta que su figura desapareció por completo entre la gente. Luego pagué lo mío y salí a la calle sin rumbo. No lloré. No pensé en volver con ella. Solo caminé, otra vez, como lo había hecho tantos días, pero por primera vez sin ese nudo en el pecho. Sabía que no todo estaba resuelto, pero al menos ya no quedaban conversaciones pendientes. Se había terminado, de verdad. Después de aquella última conversación con Clara, la vida no se convirtió en algo mejor ni peor, simplemente cambió de dirección, como cuando giras sin darte cuenta por una calle diferente y acabas en un sitio nuevo, sin mapa, sin saber cuánto vas a tardar en adaptarte. Volver a una rutina sin pareja, sin hogar compartido, sin el peso constante de la sospecha o la tensión, fue un proceso lento. No hubo un momento en el que dije ahora estoy bien, pero empecé a notar pequeños cambios, como cuando pasaban días enteros sin que su nombre me viniera a la cabeza, o cuando llegaba el fin de semana y ya no me dolía no recibir un mensaje preguntando qué plan teníamos para cenar. Al principio usaba el trabajo como excusa para no pensar, para llenar horas y evitar espacios vacíos. Aceptaba más reuniones de las necesarias, me ofrecía para cubrir turnos de compañeros, incluso me ofrecía preparar informes que ni me correspondían. Mis jefes encantados, claro, y yo simplemente agradecido de no tener que volver a casa demasiado temprano. Con el tiempo, volví a ver a algunos amigos, con cautela, sin contar demasiado. A algunos les dije que me había separado sin dar detalles. A otros ni eso. Descubrí que mucha gente es buena para escuchar, pero también es rápida para opinar desde un lugar cómodo. Y no quería eso. No me interesaban frases como eso pasa en todas las parejas o quizás fue culpa de los dos. No necesitaba que nadie suavizara la historia. Tampoco me interesaba venganza, no buscaba que alguien hablara mal de Clara. Solo quería espacio. Y me lo di. Dejé de seguirla en redes sociales. Silencié sus contactos comunes. Borré las fotos, los vídeos, los correos, los mensajes antiguos. No lo hice con rabia, lo hice porque cada cosa que guardaba me recordaba un momento que ya no tenía sentido. No quería vivir en los restos de algo que había terminado. Un par de veces, durante ese proceso, me pregunté si había algo que yo debería haber hecho diferente. Si podía haber visto antes los signos. Si podía haber evitado el desgaste. Si me relajé demasiado en la comodidad del día a día. No por culparme, sino por entender que falló más allá de la infidelidad. Pero cada vez que lo pensaba, llegaba a la misma conclusión. No fue una crisis de pareja que terminó mal. Fue una elección. Clara eligió no hablar, no pedir ayuda, no enfrentar lo que le pasaba. Eligió el camino más cómodo para ella y más destructivo para mí. Y esa decisión fue suya. Lo demás, los matices, los detalles, no cambiaban lo esencial. Con el paso de los meses, me fui acostumbrando a estar solo. Empecé a dormir mejor. Cocinaba solo para mí. Volví a leer por las noches. Incluso empecé a correr los domingos. Me di cuenta de que me gustaba más de lo que recordaba. Recuperé cosas que había dejado de hacer porque no encajaban en la dinámica de pareja.
También empecé a sentir algo de rabia no por lo que Clara hizo, sino por todo lo que sacrifiqué sin darme cuenta. Viajes que nunca hicimos porque a ella no le apetecía, planes que cancelé por estar disponible para su familia, amigos que dejé de ver porque no le caían bien. Y todo eso lo hice convencido de que era parte del trato. Me daba igual porque pensaba que lo importante era lo que teníamos juntos. Ahora entendía que había perdido partes de mí en esa entrega silenciosa. Y eso dolía más que la traición en sí. Recuperarme fue también reconocer esos errores. El divorcio se cerró en diciembre, 6 meses después de todo. No hubo ceremonia, ni reunión final, solo papeles y firmas. El abogado me envió un correo con la confirmación y una copia digital del acuerdo. Lo abrí, lo leí en silencio, y después lo borré del ordenador. No me interesaba guardar eso como un recuerdo. Me quedé en el piso de lavapiés unos meses más. Luego busqué algo más cómodo, en un barrio más tranquilo. Firmé el alquiler de un lugar en Chamberí, con más luz, menos ruido, y una cocina decente. Me compré muebles nuevos, cambié el estilo, evité repetir cualquier cosa que me recordara a la casa anterior. No quería reconstruir nada, quería empezar de cero, incluso en los detalles pequeños. Durante todo ese tiempo no volví a saber nada de Clara. No pregunté por ella, no investigué, no intenté saber si seguía con Pablo, si lo había dejado, si había empezado otra relación. Me daba igual. Su vida ya no tenía nada que ver con la mía. No me interesaba su evolución, sus decisiones, ni su arrepentimiento, si es que lo tenía. Lo que ella hiciera a partir de ahora era asunto suyo. Yo tenía que reconstruirme, y eso no se podía hacer mirando hacia atrás. Un día, en marzo, recibí un mensaje suyo. No era un mensaje emocional, ni pedía perdón, ni buscaba conversación. Solo decía: si necesitas algo, aquí estoy. Tardé un minuto en borrarlo. No le respondí. No porque me doliera, sino porque era completamente irrelevante. Ese mensaje era el equivalente a dejar la puerta entreabierta, y yo no quería puertas con ella. No había nada que aclarar, nada que reconstruir. Clara había sido parte de mi vida durante años, sí, pero ya no formaba parte de mi presente, ni quería que lo fuera en el futuro. Con el tiempo, algunas personas me preguntaron si volvería a confiar en alguien. Si pensaba rehacer mi vida con otra persona. Y la verdad es que no tenía la respuesta. No era una prioridad. No era un rechazo al amor. Simplemente, estaba bien así. Si llegaba alguien en algún momento, sería porque sumaba, no porque tapaba vacíos. Ya no necesitaba compañía para sentirme completo. Lo que necesitaba era respeto, sinceridad, lealtad. No más teatro, no más dobles caras. Y eso no se busca desesperadamente. Se construye, o no se da. Ahora, mirando hacia atrás, no me considero una víctima. Me considero alguien que sobrevivió a una experiencia desagradable sin perder su identidad. Alguien que fue traicionado pero no destruido. Que fue engañado, pero no convertido en otra persona por ello. Aprendí que no todo lo que se rompe merece ser arreglado. Que hay cosas que, una vez cruzan ciertos límites, no tienen vuelta atrás. Y está bien. No pasa nada por aceptar que una historia terminó. Hoy puedo decir que estoy en paz. No feliz todos los días, no ilusionado con cada cosa, pero en paz. Y eso, después de todo lo que pasó, es suficiente.